Participación del maestro Hernández. Él nos va a presentar su charla titulada Métodos de solución numérica para el problema de flujo de potencia de los algoritmos clásicos a las técnicas modernas. El maestro Genaro cuenta con más de 9 años de experiencia combinado la ingeniería eléctrica con la investigación académica tanto en el sector público como privado. Es ingeniero electricista por el TEC Madero, maestro en ciencias de la ingeniería eléctrica por la UAM y cuenta con una especialización electrodinámica por el CAIS en el Corea del Sur, además de una formación en métodos estadísticos y ciencia de datos en el CIMAR. Ha trabajado en el INER, en proyectos de Smart Grids, en General Electric, en el área de transformadores y en el campo de la electromovilidad, desarrollando pruebas y validaciones de sistemas en tiempo real. Ha realizado estancias de investigación en Canadá, la UNAM y la UAS, y ha sido reconocido por el premio a la mejor tesis en el INER y el premio a la mejor exposición oral en el IER UNAM. Actualmente es instructor principal en un programa de capacitación en el sur de Tamaulipas, donde imparte cursos en sistemas eléctricos, electromovilidad, estadística aplicada y simulación dinámica en tiempo real. Bienvenido, maestro Genaro. Gracias, muchas gracias y también bienvenidos a todas las personas, estudiantes y profesores que pues van a presenciar ahorita el seminario. Bueno, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito sobre métodos numéricos, en especial del método de Newton-Raphson. Quizás a lo mejor veamos un poquito también del método de Gauss-Seidel, etcétera, otros métodos más, y una comparativa de estos métodos convencionales, al menos en la ingeniería eléctrica, una comparativa de estos métodos con algoritmos modernos. ¿Por qué los utilizamos? Bueno, para resolver uno de los problemas fundamentales en la energía, que es el problema de los flujos de potencia. Entonces, vamos a comenzar con la charla. Entonces, pues un gusto, mi nombre es Genaro Herrera, muchas gracias por la introducción. Me voy a brincar pues como quiera este slide, nomás decirles que he estado pues trabajando ya en el sector público, el sector privado, en diferentes empresas, casi todas relacionadas con el área de energías renovables, con el área de transición, de electromovilidad, etcétera, y software también. Y pues, claro, el quehacer estadístico pues es algo que va de la mano con algunas de las posiciones en las que he estado. Bueno, pues a ver, vamos allá a entrar en materia. El contenido del día de hoy, pues vamos a ver un poco la definición del problema de flujo de potencias. ¿Por qué? Otra vez, esto es un problema fundamental, es un pilar en el trasiego de energía. O sea, básicamente, a veces resta decir que tenemos luz por milagro, pues sí, en parte es por eso a veces, pero también porque existe técnica detrás, digo, el otro chiste son otro tipo de situaciones, pero realmente existe una metodología detrás del cómo se puede equilibrar la potencia que se está generando con la potencia que se está consumiendo. Por ejemplo, ustedes en el CIMAT, pues es un aula, es una universidad, es una escuela, pues ustedes representan una carga para la red eléctrica, así como toda la ciudad, todo el estado en el que yo estoy, que es Tamaulipas, etcétera. Y cerca de ustedes o no tan lejos, pues hay algunas plantas generadoras. Entonces, nosotros tenemos de alguna forma electricidad, no tenemos lo que le llaman blackouts o colapsos. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio entre lo que están demandando y lo que se está generando. Pero eso no es tan sencillo como decir, bueno, pues súbele un poco a las máquinas y ya. Tiene un tipo de, vamos a decirlo así, de metodología para saber qué tanto tenemos que generar y qué tanto se tiene que consumir. Eso se llama flujo de potencias. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces vamos a ver un poco de la aplicación de la solución, los métodos convencionales, que es Newton-Raphson. Este método, sé que a lo mejor ustedes conocen más de flujo, perdón, de métodos numéricos. Al menos en ingeniería eléctrica lo que se ha utilizado mucho es Newton-Raphson, desacoplado rápido, Gauss-Seidel. Son los tres básicamente los que se han utilizado. ¿Por qué? Por temas puramente computacionales, porque estos algoritmos se ejecutan cada minuto, cada 10 segundos, cada hora, cada día, y pues básicamente se requiere que estos algoritmos sean rápidos. Bueno, vamos a ver un poco de métodos alternativos y pues una cosa en la que sí me quisiera detener, porque todo esto está en los libros, pues un poco en las oportunidades. Y las oportunidades para, de alguna forma, estudiantes que estén haciendo alguna tesis, alguna investigación o se quieran involucrar un poco al campo laboral, pues conozcan que existen todavía problemas abiertos y chances en la cual se requiere un mejor desarrollo de algoritmos
porque cada vez los sistemas de potencia van siendo menos convencionales. Se van haciendo cada vez más complejos, vamos teniendo mucha electrónica de potencia, estamos utilizando Big Data para todo y las decisiones se toman cada minuto, cada 10 segundos a lo mejor, dependiendo del servidor. Entonces, es un tema en el cual sí quisiera como que, pues, detenerme un poquito. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. Eh, Vamos a ver, esta presentación pues va a tener, vamos a decirlo así, dos partes. Una es una parte muy fáctica, muy como que de la ingeniería misma, muy de ver cosas que están pues ubicadas en la calle y demás. Y la otra parte pues ya tiene un poco más de metodología, ya tiene un poco más de teoría. Vamos a hacer un equilibrio entre ambas para comprender el todo y no quedarnos solamente con una sola parte. Entonces, pues bueno, miren, de alguna forma la importancia de este análisis reside en que tenemos fuentes generadoras. Pueden ser convencionales, no convencionales. Hasta ahí está todo bien. Las convencionales, pues son las que ya conocemos. Son las termoeléctricas, carboeléctricas, etcétera. Y las no convencionales pueden ser eólico, solar y otras más. Ahora, existe una etapa de transformación de energía en la cual elevamos esta energía para transmitirla por medio de las redes, de la línea de transmisión. Ahora, después, cuando esta energía se ha transmitido a lo largo de varios kilómetros, necesitamos reducir la energía, el voltaje, de alguna forma para poder utilizarlo aquí en la red eléctrica de media tensión en la ciudad. Y después con estas redes de media tensión alimentar pues una ciudad, una universidad, lo que nosotros queramos. Ese es básicamente el flujo de potencia en su forma más básica. Vamos a ver que esto se va complicando. De alguna manera, pues no podemos nosotros utilizar estos dibujos o estas fotografías en esquemas de ingeniería, en esquemas de trasiego de potencia o de toma de decisiones. Utilizamos diagramas unifilares como este, en el cual pues cada área, cada barra que ustedes ven aquí es una subestación. El área puede ser, por ejemplo, el estado de Guanajuato, el área 4 puede ser Tamaulipas, el área 2 puede ser Campeche, etcétera, ¿verdad? Cualquier estado, cualquier área muy grande. Y pues estas líneas que ven ustedes aquí es una representación de la línea de transmisión. Entonces, esto es de alguna manera el cómo nosotros vemos un sistema como esto, que se llama sistema de potencia, pues se ve de una forma esquemática. Hasta aquí pues todo está muy sencillo. Y vean ustedes las longitudes que son 100 kilómetros, 300, 450, pues son muchísimos kilómetros. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este algoritmo o de este tipo de algoritmos o de este problema? Bueno, no es nada más como que, bueno, enciende las máquinas y pues prendan los focos y ya. Realmente, como otra vez, tenemos que tener un equilibrio entre lo que estamos generando y lo que estamos consumiendo. Si de repente estamos consumiendo más de lo que generamos, hay un principio, ¿verdad? Un principio físico que es la conservación de la energía. No podemos de alguna forma estar consumiendo más de lo que estamos generando. Vamos a provocar un colapso en la red, ¿sí? Y también, si tenemos cada vez menos carga, no puedo yo tener a todos los generadores funcionando al mismo tiempo. ¿Para qué? Si no tengo suficiente, no tengo la carga necesaria para cubrir todo lo que estoy generando. Entonces, otra vez, vuelvo a lo mismo. Necesitamos aquí un equilibrio entre la potencia que se está consumiendo y la que se está generando. ¿Cómo lo logramos? Bueno, al menos aquí, el objetivo del flujo de potencias es calcular los voltajes en cada subestación, el ángulo en cada subestación y las dos potencias principales, activa y reactiva, en cada línea de transmisión, en cada transformador. De eso se trata el problema de flujo de potencia. Calcular voltaje, ángulo y las dos potencias en cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para planificación, operación en tiempo real, estudios de contingencia, etcétera. Pero en pocas palabras y como usuarios, lo que nos interesa es para tener energía. Para eso sirve, como usuario, ¿verdad? Como usuario, como principales consumidores de esta energía, pues para tener energía en mi casa, en mi universidad, en mi oficina, etcétera. Entonces, déjenme les presento muy rápido que evidentemente estos algoritmos pues ya existen, no es como que esto se haga a mano, porque estamos hablando de sistemas eh, ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, y esto es complicadísimo resolverlo a mano. Sobre todo si tenemos 500 subestaciones, ustedes nada más estimen el tamaño de la matriz que vamos a tener. Es imposible resolverlo a mano. Claro que existen programas computacionales, ¿verdad? Por ejemplo, esto que les estoy mostrando aquí, pues es la zona metropolitana de acá de Tampico, ¿verdad? Está en el sur de Tamaulipas. Es una representación muy sencilla de alguna forma de la red eléctrica. Por supuesto, esto tiene más líneas y esto tiene muchísimos más elementos, pero pues necesito otra computadora para simularlo. Esto es un ejemplo. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es de que sí, estos algoritmos existen, pero aún así, cuando la red empieza
a hacerse cada vez más moderna, a tener más electrónica de potencia, a tener autos eléctricos y demás cosas conectadas, incluso softwares como estos ya se empiezan a quedar pequeños, ¿sí? Por eso es la necesidad de tener algoritmos de alguna forma que yo pueda tenerlos embebidos en, no, yo no digo que este software puede ser otros, pero que me permitan tener resultados pues muy adecuados. Por ejemplo, este tipo de software me permite de alguna manera, si yo quito esta línea de transmisión, ver qué lugares pueden tener un posible colapso de tensión. Así funciona el algoritmo de flujo de potencias embebido en un software, ¿sí? Por supuesto, no es una charla de ingeniería eléctrica, yo lo sé. eh, Se pueden hacer muchos más análisis con flujo de potencia, pero el principio es este, ¿sí? Ver hacia dónde va la potencia activa, la potencia reactiva, desde dónde lo genero y dónde lo consumo. Pero esto no es tan sencillo. Este es un sistema de potencia muy simple. No paso de transformadores y líneas, pero ya las redes ya no son así. Entonces, vamos a ver un poquito ya más a detalle este algoritmo. Mire, si ustedes recuerdan, pues esta red que está aquí, de alguna forma tenemos que tratarla en un lenguaje matemático, ¿sí? No puedo yo trabajar con esta red así y fiarme de lo que dice el software y ser ciego. Esta red, de alguna forma, con todos los elementos físicos que existen, que ustedes los ven a diario, se puede representar mediante una matriz, ¿sí? Entonces, es algo que se conoce como la matriz nodal o la Y-bus. ¿Por qué? Porque la Y es el símbolo de la admitancia. Es una característica eléctrica de las redes. Entonces, cada uno de estos elementos, si se dan cuenta ustedes aquí, tenemos, por ejemplo, este nodo 2, el nodo 1, el nodo 3, etcétera. Cada una de estas barras que ustedes ven son subestaciones. Y cada una de estas subestaciones son cada elemento de la diagonal de la matriz que yo voy a construir. Por ejemplo, este es el elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, lo que ustedes quieran. Evidentemente estos elementos son el 3, 1, el 4, 1, el 2, 1, etcétera. Entonces, si se van dando cuenta cómo estamos empezando a formar de alguna forma esta matriz. Vemos aquí que esta matriz, en los elementos de la diagonal, se forma sumando todas las admitancias conectadas a este nodo. O sea, todas las admitancias que son de esta línea y de estos transformadores. ¿Y qué hay de los elementos que no son de la diagonal? Pues básicamente son aquellos elementos que se conectan entre las subestaciones. Algo así tan sencillo, de esa forma tan sencilla se forma una matriz nodal, lo que se llama aquí como matriz nodal o matriz de admitancias. Y así, con esta matriz de admitancias, yo tengo una representación de toda la red eléctrica con todos los transformadores, líneas de transmisión y demás, subestaciones y generadores y todo lo que ustedes quieran de un sistema de potencia. Todo eso lo tengo concatenado en una sola matriz, ¿sí? Evidentemente esta matriz puede ser de 500 por 500, porque no tengo 3 subestaciones nada más. O sea, en la red eléctrica yo tengo 500 subestaciones, muchas. Entonces, este es el primer paso para el flujo de potencia, formar mi matriz de admitancia, mi matriz nodal, donde cada una de estas subestaciones, que son estas rayas que ustedes ven aquí, estos nodos, son, acuérdense, cada elemento de la diagonal de la matriz, y los elementos que conectan cada subestación, pues son simplemente los elementos que están fuera de esta diagonal. Así se forma esa matriz. Bueno, vámonos a lo que sigue. ¿Qué hay que calcular en este algoritmo? Bueno, otra vez, la potencia activa, la potencia reactiva, estas dos potencias las utilizamos. La activa es lo que proporciona un trabajo útil. O sea, un motor funciona con potencia activa, o sea, es lo que produce un trabajo útil, ¿sí? La potencia reactiva la necesitan los transformadores y los motores, en especial las bobinas que tienen internas de alguna forma para funcionar. Evidentemente necesitamos el voltaje en cada subestación, perdón, y el ángulo en cada subestación. Ahora tenemos 3 tipos de buses o de subestaciones. Hay algunas en las cuales, por ejemplo, vamos a tener que el voltaje va a ser 1 por unidad y el ángulo 0. Y en algunas otras van a ser nodos de generación. Por ejemplo, este es nodo de generación. Y estas líneas que están aquí son nodos de carga. ¿Por qué? Pues porque consumen energía, potencia activa y reactiva. Y los nodos de generación producen energía, producen potencia y voltaje. Y el nodo slack de alguna forma es como un nodo comodín. Es un generador comodín que me va a compensar las pérdidas del sistema. Así como está aquí, así funciona en la vida real. Así funcionan las redes eléctricas. Ahora bien, vamos a retornar otra vez a la YBus. Tenemos la YBus aquí ya formada. Acuérdense, la YBus es toda la información de todos los elementos que tenemos aquí. Utilizamos un principio físico que se llama la ley de Ohm, que es básicamente corriente igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, como estamos hablando de corriente alterna y no de directa, ya tenemos una componente frecuencial.
y estamos hablando de impedancia, ya no es resistencia tal cual, es impedancia. Pero aquí, por ejemplo, para utilizar la Y-bus es la admitancia, que es lo opuesto a la impedancia. Por eso es que esto lo tenemos arriba. Si no, tendría yo B entre Z. Así, tan sencillo como es. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos es, bueno, debe haber un equilibrio aquí entre las corrientes que entran y las corrientes que salen en cada una de las subestaciones, siguiendo la ley de Kirchhoff, básicamente de corrientes. Entonces, hacemos una expresión para determinar la corriente que entra y que sale en cada nodo, con base en el voltaje que tenemos aquí y las corrientes que le van entrando a cada uno de los nodos. Aquí está. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Es, vamos a verlo así. Nosotros hablamos mucho de potencia, ¿verdad? Y de repente, pues en el lenguaje común es entendible que se utilice potencia indistintamente. Hay tres tipos de potencia. Hay una potencia que te produce un trabajo útil, que es la activa. Hay una potencia que nosotros le expresamos como un número complejo, que es la reactiva, que es la que utilizan las bobinas y todos los devanados de los transformadores y motores para arrancar. Y juntos, esto forma un número complejo, formamos una potencia aparente. Esta potencia aparente es la que se conserva a lo largo del sistema. No puede desaparecer ni aparecer potencia aparente de la nada. Por eso es que hay un equilibrio de corrientes aquí. Y por eso es que hay un equilibrio de flujos de potencia. No puede venir aquí 10 watts y aquí 1 watt y el otro se pierde. Debe de existir aquí siempre un equilibrio. Entonces, bueno, se tiene esta expresión, que es la expresión de la potencia aparente, que es la que se va a conservar aquí. De alguna forma es una condición. Y después, simplemente nosotros expresamos pues esta potencia aparente en función de la corriente que tenemos aquí expresada por su admitancia para cada uno de los nodos. Ahora bien, hay dos formas, digo, al menos aquí, ¿verdad? En lo que se conoce en ingeniería eléctrica, que se utilizan matemáticas sumamente básicas, la verdad. Hay dos formas de representar pues esto, o trabajas en polar o en rectangular. Y pues bueno, nos hemos dado cuenta de alguna manera a lo largo de muchos años en los que hay energía en el planeta Tierra, que trabajar con coordenadas rectangulares pues te proporciona un poco más de información. Te das cuenta de que existen dos potencias, ¿sí? Te das cuenta de que existen incluso efectos físicos que es difícil verlos desde otra manera. Por ejemplo, aquí vemos que tiene conductancia y susceptancia, porque lo hemos expresado en rectangular. Entonces, nos hemos dado cuenta que sí, trabajarlo tal vez en polar es mucho más sencillo, claro que sí, pero no tiene mucho significado físico. Son cosas muy extrañas que pasan, la verdad, aquí, y no tiene mucho formalismo a veces. Es muy entendible que a veces las ingenierías no tengan ese formalismo, pero cuando lo expresamos en rectangular, aquí sí tiene mucho significado físico lo que estamos viendo, porque sí podemos cuantificar mediante aparatos que existen cuánto tengo de P y cuánto tengo de Q, ¿sí? Pero podemos trabajarlo en polar. Entonces, son cosas que aquí ocurren, digo. Finalmente, se tiene una formulación para la potencia aparente y la potencia reactiva. Vean, esa es esta. Y lo que estamos haciendo básicamente hasta este punto es formando nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Nada más, no lineales. Es lo único que estamos haciendo. Todavía no estamos hablando ni del método. Solamente estamos diciendo, bueno, de esta red pasa una matriz que yo pueda trabajar después, pero yo necesito ecuaciones físicas que de alguna forma me digan cómo se está comportando esto en términos de energía. Primero, antes de hablar del método. ¿Qué modelo matemático me puede describir esto hasta cierto punto de exactitud y cómo lo puedo resolver ya viene después? Entonces esto, resolverlo a mano es imposible, incluso para esto, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos bien poquitos nodos aquí, es imposible resolverlo a mano. Imagínense ustedes, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, pues es todavía más complicado a mano. Por eso existen algoritmos y softwares. Entonces, ahora sí, viene el algoritmo de Newton-Raphson. A ver, existen varios algoritmos, Newton-Raphson, desacoplado rápido, Gauss-Seidel. Estos tres se han utilizado a lo largo del tiempo, pero de alguna forma en el saber de la ingeniería eléctrica se sabe que Newton-Raphson consume un poquito menos de recurso computacional a comparación de otros. Y esa es una. Y dos, pues que te permite un poquito por ahí tener una información mucho más precisa. ¿Sí? Porque en Gauss-Seidel y en desacoplado rápido tú tienes que hacer muchas suposiciones en tu red eléctrica, suposiciones que no son ciertas, no necesariamente son ciertas, ¿sí? O sea, a veces se entiende que es, bueno, esto lo podemos hacer igual a cero y la suposición esta también, pero en un sistema eléctrico ya físico ya no funciona así, ya no podemos decir que esto es igual a cero suponiendo cosas.
Entonces, esos algoritmos, por ejemplo, desacoplado rápido, son solamente para darnos una idea de cómo está mi perfil de voltaje, cómo andan las subestaciones en voltaje y en potencia, nada más, de forma somera. Pero si yo quiero un resultado ya mucho más preciso, pues hemos visto que Newton-Raphson ha sido una de las herramientas pues, que mejores resultados nos dan. Ahora bien, ¿cómo funciona este método de Newton-Raphson? Pues básicamente es lo mismo es un método numérico como los que ustedes conocen. O sea, tenemos un vector de funciones, ¿sí? En este caso, esta f de x, pues es las potencias activas y las potencias reactivas. Están en función de los voltajes y de los ángulos, ¿sí? Entonces, lo que yo tenga de voltaje y ángulo en una subestación me va a definir mis potencias, no al revés. Esos son principios físicos que, pues, se cumplen aquí al menos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, utilizar este método iterativo, ¿sí? Para ir actualizando los valores de voltaje y de ángulo y así nosotros calcular las potencias pues que vamos a estar teniendo nosotros en el sistema eléctrico sin necesidad de medirlo. Claro, lo podemos medir después, tenemos que estar seguros de lo que calculamos, pero en un software, pues claramente no puedes tú ir y medir a cada línea de transmisión, a cada subestación, es casi imposible. Entonces nosotros nos guiamos de este algoritmo para saber a priori y de manera muy general cómo anda la red eléctrica. Entonces esto se logra con el algoritmo este de Newton-Raphson de forma iterativa. Vamos actualizando los voltajes y los ángulos en cada subestación mediante esta ecuación y de alguna forma me va entregando la información aquí, me va entregando la información de las potencias activa y reactiva en la red. Todo esto está muy bien y de hecho esto sale en los libros y pues no puedo explicarles yo algo más allá de lo que saben, pero sí les puedo comentar algo de este pequeño detalle que se llama jacobiano. Y este jacobiano, de alguna forma, si ustedes lo ven aquí, está multiplicando a esta actualización de valores. Bueno, aquí lo tenemos como una matriz inversa, ¿verdad? Pero este jacobiano es importante, al menos en la ingeniería eléctrica. Vean ustedes la composición matemática del jacobiano. Nosotros tenemos que son derivadas de alguna forma con respecto a diferentes variables. Por ejemplo, aquí tenemos F1, 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 F2, etcétera, pero con respecto a diferentes variables. Si lo ven X1, X2, X3. De alguna forma el jacobiano me da una sensitividad, al menos así le llamamos acá, una sensitividad de las potencias en función al voltaje. Entonces nosotros utilizamos esta información del jacobiano, que más adelante la vamos a ver con más detalle, para hacer estudios de contingencia. Entonces flujos de potencia nos da dos, bueno, nos da muchos productos, pero al menos aquí nos dio uno. Cómo anda la potencia activa y reactiva, los voltajes y los ángulos, y me entrega el jacobiano, con el cual yo puedo ver qué tan sensible es la potencia ante cambios de voltaje. Y esos cambios de voltaje ocurren cuando son las 8 de la noche y todos llegan y encienden la luz y los que tienen auto eléctrico, los que les alcanza para el auto eléctrico, lo conectan y todos lo conectan y entonces empieza a haber un colapso de voltaje, un colapso de tensión en la red, ¿sí? Y con este jacobiano yo me puedo dar cuenta de que, hey, o sea, aquí me está diciendo que la sensitividad de mi potencia es alta si el voltaje baja. Por lo tanto, yo estoy cada día en riesgo de tener un colapso de tensión en la red. Claro, ya como ciencia fáctica, pues hay soluciones, ¿verdad? Se conectan por ahí otros elementos para compensar y demás. Pero lo que yo quiero llegar es de que el jacobiano nos da mucha información, porque de alguna forma aquí contiene mucha sensitividad de mis potencias con respecto a los ángulos. Bueno, finalmente, pues ya tenemos este vector, por ejemplo, aquí en el cual estamos almacenando todos los ángulos de las subestaciones y todos los vectores. Aquí tenemos este vector que estamos almacenando todas las potencias activas y las reactivas. Y pues aquí tenemos mi vector de funciones, que es lo que a mí me está interesando. Yo quiero calcular esto en función de esto de acá. Si se dan cuenta, no puede ser al revés. No puede ser que mi voltaje siga a la potencia, no, es al revés. Las potencias siguen a los voltajes y ángulos. Ese principio físico aquí se aplica. Y esta es de alguna forma la actualización de los voltajes y los ángulos que utiliza este método. Entonces, bueno, aquí está otra vez el jacobiano, con un poco más, de alguna forma, aterrizado a los sistemas de potencia. Aquí lo que vemos en el jacobiano es que si partimos nosotros este jacobiano en cuatro, tenemos una sensitividad de mi potencia activa con respecto al ángulo, de mi potencia reactiva con respecto al ángulo, de la activa al voltaje y la reactiva al voltaje. Entonces esto es bien importante porque nosotros de aquí sacamos indicadores.
y vemos qué tanto, si el voltaje está cayendo o está subiendo, yo puedo tener un colapso de tensión o un colapso de potencia, ¿sí? Y se toman medidas. Entonces, el jacobiano es una de las cosas más importantes, al menos en ingeniería eléctrica. Nos da mucha información y es una de las cosas que más apreciamos que podamos de alguna forma entender y utilizar, ¿sí? Porque nos da información física, cosas reales. Bueno, esto es de alguna forma un pseudocódigo del método, digo, pues es básicamente un resumen de lo que ya vimos. Eh, Tenemos que entender que los softwares que utilizan este algoritmo, pues tienen embebido de alguna forma este código. Algunos pues tienen unas variantes de este algoritmo, algunos incluso switchean o cambian de Newton-Raphson a desacoplado y de ahí a Gauss-Seidel, según eh, de alguna, algunas suposiciones que nosotros hagamos de la red eléctrica, que son suposiciones con riesgo, porque no podemos jugar con estas cosas se incendian. Estamos hablando de electricidad y estamos hablando de 230.000 voltios. Entonces son suposiciones que hacen uno a priori. Entonces tenemos de alguna forma un montón de softwares y un montón de herramientas, ¿verdad? Que permiten tomar decisiones sobre la red eléctrica, sobre qué tanto podemos de alguna forma aceptar que se genere más energía renovable o menos, qué tanto podemos aceptar más carga, o podemos hacer alguna expansión de la red, etcétera. Entonces, pues bueno, con el algoritmo de flujo de potencia, nosotros nos podemos dar cuenta, véanlo aquí en este dibujo, tenemos las potencias activa y reactiva, ¿verdad? Azul y verde. Si las potencias están saliendo de la generación hacia la carga, o si las potencias están saliendo de generación, pero de alguna forma una de las potencias no está llegando a la carga, lo cual quiere decir que no está energizando del todo esta carga, esta ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos una situación extraña en la cual esta potencia incluso se está regresando al generador. Eso es malo. ¿Por qué? Porque eso se dice que tenemos una unidad generadora subexcitada, o sea, en lugar de estar sacando potencia reactiva a la red, la está consumiendo. Y eso no es muy bueno desde el punto de vista de las máquinas eléctricas, ¿sí? Y tenemos aquí incluso una motorización. Vean cómo la P, en lugar de estar saliendo, está entrando a la planta nucleoeléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es malísimo porque tenemos las unidades que son generadores, se están motorizando. O sea, en lugar de funcionar como generación, se están motorizando. Y se imaginan un motor del tamaño de Laguna Verde, pues es una cosa que no puede existir. Entonces, de alguna forma, flujos de potencia nos da esta información. Si nosotros tenemos una situación así es, hey, hay que sacar esta unidad generadora o hay que hacer otras cosas en la red eléctrica para que el flujo se invierta y volver a ejecutar flujo de potencia, evidentemente. A lo mejor poner otra línea, quitar una línea, etcétera. Ya se verá con un análisis de contingencia. Pero esto de alguna forma es la información que me da flujo de potencia. Si mi potencia realmente está siendo consumida, o si se está regresando, o si de alguna forma hay una cosa que le llaman sumidero de potencia. Quiere decir que sí salió, pero se está perdiendo en algún lado. No se está perdiendo, está consumiendo, no se pierde, se consume en algún lado y ya no llega a la carga. Entonces tenemos bajo voltaje, ¿sí? Al final de nuestras casas, cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, a ver, hasta aquí ya terminamos de alguna forma con el algoritmo. Y ya vimos para qué funciona, qué información nos da. Sabemos de que no podemos hacer del todo como que suposiciones con cosas de la red eléctrica porque son cosas que cuestan, que son físicas, que producen arco voltaico, que producen a lo que le llaman arc flash y puede dañar instalaciones cercanas, incluso operarios que están cerca. Entonces, sí, de alguna forma, ¿cómo lo puedo explicar? De alguna manera, hay que trabajar con pinzas los resultados que nos salen en el algoritmo de flujo de potencia, porque todo eso involucra equipo, que sí es costoso, pero el costo es lo de menos. Hay vidas humanas que están detrás de esos equipos, los están trabajando y estamos trabajando con voltajes altísimos. Entonces, sí tiene algunas limitaciones el algoritmo de Newton-Raphson, ahorita lo vamos a ver. Primero, no sé si han escuchado ustedes de algo que se llama SENACE. Pues es de alguna forma, bueno, conocemos CFE, claro está, pero el SENACE es de alguna forma un organismo que de alguna forma tiene una visibilidad, ¿sí? De área amplia de todo el sistema eléctrico. Entonces es como si estuvieran en un dron por acá muy lejos y ven cómo está el sistema eléctrico desde lejos, cómo se está comportando. Y yo de una vez les anticipo que los sistemas eléctricos son casi entes vivos. Son como dragones, son entes vivos, no están estáticos, están en constante cambio.
se están modificando, de repente esta línea se cae y se conecta a otra por acá, y los flujos se invierten, y de repente tenemos oscilaciones de potencia que ocurren, por ejemplo, acá en Coahuila y le pegan hasta Tabasco. Y son muchos kilómetros de lejanía, y aún así, si existe un problema acá, en Coahuila o por acá, le puede pegar incluso a zonas del centro. Cosas tan extrañas como esa. Entonces, ya no, sí se utiliza Newton-Raphson, por supuesto, ¿verdad? Claro está. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenemos algunas suposiciones? Algunas suposiciones que de repente se hacen es de que la potencia activa depende del ángulo nada más y no del voltaje. Y esas suposiciones pues se pueden hacer para conocer a priori el sistema. Por supuesto, ahí ya no utilizamos Newton-Raphson, utilizamos desacoplado rápido, ¿sí? Para darnos una idea de cómo está el sistema así rápido en este momento. Y con base en esa información, utilizar esa información como base para otros análisis, como contingencia, como N-1, como despacho económico, como mercado eléctrico y demás, ¿sí? Pero a lo que yo voy es de que si todo esto también se modelase y se ejecutara con Newton-Raphson, pues la verdad nos vamos a llevar un buen tiempo en ejecutar todo esto. Por eso también existen divisiones, que la división noreste, que la división sur, que todo eso. Todas estas divisiones de alguna forma pues te permiten hacer más chiquita la red y bueno, sí la puedes ejecutar. Incluso aquí en esta división puedes tener muchas áreas más pequeñas y ahí sí ejecutar Newton-Raphson bien, sin ningún problema, ¿sí? Pero ya querer ejecutar todo el sistema eléctrico así ya es muy complicado, muy, muy, muy difícil. ¿Sí? Tendrías que dejar incluso de lado la distribución y quedarte con transmisión nada más. O sea, son cosas bien, pues sí, de alguna forma a veces interesantes, sobre todo porque pues vemos un efecto físico y a veces es nocivo porque si no se hacen bien los cálculos, pues existen oscilaciones de potencia que van a hacer que el sur se salga o el norte se salga de la red y pues no haya luz por 8 horas, 10 horas. Entonces sí hay una importancia. Otra cosa pues es que, otras limitaciones. De repente, si el perfil o las condiciones iniciales de la red eléctrica que introducimos al algoritmo o no ajustamos, son equivocadas, es decir, no ajustamos bien los parámetros de la red, no vamos a tener una solución. Así usted esté trabajando con 3 subestaciones, se va a tardar mucho, porque no fue ajustado bien el algoritmo, el método y sus entradas en el software que utilizó. Esto no se hace a mano. Entonces, así sean 3 buses, se va a tardar uno mucho si no se hace esto de forma consciente y no se introducen los datos correctos, ¿sí? Otro problema es de que este algoritmo, por ejemplo, no funciona en distribución. Esto se llama distribución, cuando vemos postes así flaquitos que pues están de alguna forma uno después del otro, esto se conoce como un sistema radial. Y esto es lo que vemos en la ciudad. Las torres altas y grandes pues, se llama transmisión. Esto es distribución. Ahora, este algoritmo no funciona aquí. O sea, este algoritmo no funciona para evaluar la potencia que nosotros vamos a tener aquí en nuestra colonia. ¿Por qué? Pues porque aquí ya tenemos un efecto de resistencia casi igual a la reactancia. Son dos propiedades físicas de la línea de transmisión, resistencia y reactancia, porque estamos trabajando en corriente alterna. Juntos forman la impedancia, es un número complejo. Si nosotros tenemos valores muy grandes, muy similares aquí, y tenemos valores de reactancia pequeños, esta matriz nodal va a ser o muy dispersa, primero, porque esto lo estamos conectando casi en serie. Vean ustedes aquí la foto. Entonces vamos a tener matrices muy dispersas, uno, y dos, vamos a tener matrices con elementos cero, 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 puros ceros vamos a tener, y uno que otro elemento por ahí chiquito, por ejemplo, punto cero dos, punto cero uno, punto cero cero cuatro. Y eso no es tan bueno porque nosotros necesitamos calcular determinantes de inversas, y entonces ya mi algoritmo de alguna forma oscila alrededor de una solución. Me tardo mucho en su peor, en su defecto, en su peor escenario, ni siquiera encuentra una solución. Entonces, sistemas de distribución como estos, como los que tenemos en nuestra colonia, tienen matrices o se pueden representar por matrices muy dispersas, con valores muy chiquitos que producen singularidades aquí, producen problemas. No podemos calcular del todo muy bien estas inversas de matrices y por supuesto el método no va a funcionar. Otro problema aquí es que de repente hay algunas unidades generadoras que llegan a su límite de generación porque la demanda está tremenda. Y entonces estos nodos, de pasar de ser nodo de generación, se comportan como cargas eléctricas para el sistema.
Y si esto el algoritmo no lo reconoce, pues vamos a tener también un problema, porque entonces me está entregando resultados equivocados, ¿sí? Me está diciendo que yo tengo generaciones cuando yo tengo cargas y al revés. Entonces, tengo resultados completamente inservibles. Y bueno, esto pues es básicamente lo de acá arriba, ¿verdad? Lo que yo les decía, que no podemos tener este tipo de problemas aquí porque los algoritmos no funcionarían si tengo matrices dispersas y con elementos pequeños. Elementos de magnitud muy pequeña. Entonces, ¿por qué, por qué no funciona esto del todo? Bueno, es nada más una analogía, ¿verdad? Esto de alguna forma se queda oscilando alrededor de una solución y tarda aquí bastante en caer la pelotita aquí a este centro. ¿Por qué? Por lo mismo que ya vimos aquí. Estas condiciones que están aquí es lo que producen. Que tal vez sí llegue a una solución, pero voy a tardar mucho. Y ya para cuando esa solución se me dio, ya el sistema ya se me fue. Y ya perdí 3 estados de México, o ya perdí 2 ciudades o lo que sea. Se quedaron oscuros. Entonces, por eso es que todavía existe de alguna forma un problema abierto en poder mejorar estos algoritmos, poder proponer incluso otros que funcionen en tiempo real, que funcionen cada vez en una ejecución menor, que no consuman tanto recurso computacional y que por supuesto me den resultados adecuados. Bueno, esto es simplemente una fotografía de la complejidad computacional que tienen. Ustedes a lo mejor lo conocen esto un poco mejor que yo. Esto es la famosa cota de Landau, ¿verdad? Para la complejidad computacional. Vean ustedes que el algoritmo de flujo de potencia pues tiene diferentes pasos. Hay que calcular la P y la Q. Hay que formar el jacobiano, resolver el sistema lineal, actualizar mi estado y ya con esto pues ya de alguna forma estoy diciendo, ¿sabes qué? Ya te actualicé un valor, pero todavía no estoy de alguna forma resolviendo mi sistema, entonces otra iteración, otra y otra y otra, hasta ya resolver mi sistema, ¿sí? Hasta ya tener un criterio de paro que me dice, ¿sabes qué? Tantas iteraciones y ya, pero tenemos una complejidad computacional, pues que sí es de alguna forma discutible. Si tuviéramos n, pues está bien, porque depende del tamaño de las muestras, pero vean ustedes, tenemos n3, es complicado eso, ¿sí? No es algo muy deseable desde el punto de vista de recursos computacionales. Ahora, claro, en las investigaciones de papers y demás cosas, hay quien ha propuesto que dice algoritmos incluso bioinspirados, ¿verdad? Que ellos les llaman bioinspirados. Por supuesto, tienen un nombre más formal. Aquí se han utilizado algoritmos de optimización que le llaman bioinspirados, como enjambre de partículas y genéticos y demás, que existe toda una línea de investigación en eso, y matemática relacionada en eso, pero aquí de alguna forma lo utilizaron para decir, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar Newton-Raphson, pues utilizas algún algoritmo de optimización bioinspirado? Vean ustedes aquí, este es un paper, aquí como quiera, esta presentación creo que está siendo grabada, les puedo como quiera pasar el PDF si gustan. Aquí está un paper del cual extraje estos resultados y dice, mira, en azul Newton-Raphson, en naranja colonia de hormigas o enjambre y de alguna forma en gris algoritmo genético. Entonces estamos comparando 3 algoritmos para resolver flujo de potencia. Y pues cualquiera puede decir, pues sí, está bien, de alguna forma, pues ya vi que funcionó, pero aquí hay algo muy peligroso y muy discutible al mismo tiempo. Vean ustedes cómo yo tengo discrepancias aquí, 0.8, 0.9, 0.9. Luego esto aquí, 0.8, 0.99 y 0.90 y no sé qué. Aquí están calculando los voltajes en las subestaciones. Por así nada más, por casi por retórica. ¿Esto es correcto? ¿Esto será lógico? ¿Esto será bueno que ocurra? Por supuesto que no. ¿Por qué? Yo no puedo decir, fíjese que aquí tengo 230,000, pero también este algoritmo me dice que tengo 120,000 y el otro algoritmo me dice que tengo 400,000 voltios. Pues eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque estos equipos son interruptores de potencia que tenemos que dimensionarlos, diseñarlos, probarlos con interferencia electromagnética y demás, y coordinación de aislamiento para que soporten una tensión más o menos, a lo mejor 500 voltios, pero es solamente un valor. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es de que, oye, pues hay mucha discrepancia entre un algoritmo y otro. Yo no puedo decir este algoritmo es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque pues, me está dando, para empezar, valores muy disparados. Tal vez, pues no, tal vez aquí sería como que, bueno, vamos a hacer otro experimento y vamos a ver qué ocurre.
porque aquí tenemos algo más homogéneo, pero esto es completamente inaceptable. Y es una investigación muy buena porque nos dice que de alguna forma o falta trabajar más en estos algoritmos o tal vez no sean en el enfoque adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente esto no es algo en un papel. Esto sí se traslada a equipo eléctrico caro, equipo eléctrico que se puede quemar, equipo eléctrico que puede poner en riesgo a los operarios que trabajan cerca de ellos y equipo eléctrico que finalmente nos va a sacar de la red y nos va a dejar oscuras. Entonces, por aquí hay otra investigación que por allí vi y que utilizaron teoría de grafos y dijeron, bueno, pues si la red eléctrica se puede de alguna forma representar como una matriz nodal Y-bus y de alguna forma tiene idas, venidas, aristas, vértices y demás, yo esto no lo puedo representar por grafos, pues en el paper al parecer sí lo representaron por grafos y de hecho utilizaron redes eléctricas de 30 subestaciones, 57 subestaciones y 118 subestaciones. O sea, sí, la verdad sí es una cantidad de muestras muy grande. Entonces, de alguna forma son sistemas eléctricos grandecitos, ¿sí? Y ellos lo que dicen, bueno, vamos a comparar un software, que les voy a ser honestos, este no es el mejor software para simular. MatPower no es uno de los mejores, pero lo utilizaron como referencia. Entonces utilizaron la teoría de grafos para ir actualizando los voltajes y los ángulos en cada barra, calcular las potencias en cada línea, en cada elemento, y pues ya, según tantas iteraciones. Aquí hay una comparativa en la que pues de alguna forma ellos dicen, miren cómo el tiempo de Math Power es mucho, o sea, consume muchos recursos, 3 segundos. 3 segundos es poquito, tal vez, pero en ingeniería eléctrica sí es mucho, porque hay protecciones eléctricas que actúan en milisegundos. Entonces es muchísimo. Y vean ustedes cómo dicen, bueno, de alguna forma la teoría de grafos, pues me consumió solamente un segundo o menos, en unas iteraciones que son más o menos las mismas. Pues sí, está bien. Hay otra forma de representar esto, hay otra forma de validar esto y ellos utilizar una correlación. Entonces ellos dicen, mira, de alguna forma el ángulo y el voltaje, cuando yo estoy evaluando 30 subestaciones, 57 y 118, pues tiene correlaciones positivas. Por supuesto, hay dispersión un poco más aquí que acá, pero de alguna forma siguen correlaciones positivas y valores pues, arriba de 9.9, ¿sí? Entonces lo que ellos dicen, bueno, sí está funcionando de alguna forma similar, me da resultados algo iguales, al menos en voltaje y ángulo, ¿sí? Y las iteraciones son las mismas para un menor tiempo. Está bien, ¿verdad? En mi opinión, yo diría hay que utilizar o hay que evaluar con software que sí sean industriales, que sí se utilicen de alguna forma por las compañías eléctricas o por las compañías que están monitoreando la red, ¿sí? Porque son software más potentes, más fuertes y son un poquito ya más establecidos. Pero bueno, no deja de ser interesante cómo existen otros acercamientos, ¿sí? Otras propuestas de algoritmo para flujos de potencia. Y que han funcionado, pues tal vez, pero esto requiere, como les comento, mucha más investigación. ¿Sí? Requiere de alguna forma el punto de vista objetivo, sumamente alejado de otras disciplinas que no sean solamente la ingeniería eléctrica, pues vamos a hacerlo bien honesto, a veces hay ceguera de taller dentro de la ingeniería eléctrica y a veces se pasa por alto, no se ven cositas que otras disciplinas, otros saberes, por ejemplo, las matemáticas, la física, etcétera, sí lo ven, ¿sí? Por eso es que no es como que un campo muy cerrado, solamente al que es eléctrico puede hacer esto y ya, realmente no. O sea, me ha tocado sí trabajar en algunos centros de investigación, uno que estaba en Cuernavaca y en otros lugares bueno, del norte y de otros lugares más. Y pues la verdad es que sí me ha tocado ver químicos, matemáticos, físicos, obviamente electricistas electrónicos, trabajando de alguna forma en una red eléctrica, ¿sí? En integración renovable, en electromovilidad, en paneles solares, en eficiencia energética, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya desde el punto de vista muy objetivo, esto no es exclusivo nada más de una disciplina y nada más ellos dicen lo que se hace, pues no. No lograríamos nada si nada más nos quedamos en el conocimiento de ingeniería, ¿sí? Por eso es que pues todavía existe pues oportunidad de investigación. Por decir esto de flujos de potencia es una. Realmente hay pues muchas otras cosas en las cuales se puede participar. Bueno, esto es solamente el software, digo, pero nada más otra vez recordar que existe un software, claro está, que de alguna forma me entrega información en tiempo real, le ponen aquí clic nada más y es como de juguete, así tal cual, ¿verdad? Entonces, este software me está resolviendo cada segundo, a lo mejor cada que las flechitas avanzan, pues el algoritmo de Newton-Raphson y me dice para dónde va
mi potencia, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si yo saco alguna carga? ¿Qué pasaría si yo saco alguna generación? Cosas por el estilo. Casi es como un juego, sí, pero eso sí tiene problemas, eso sí tiene repercusiones, si no se juega bien. Entonces, pues bueno, ya voy a concluir la plática. Estos son algunos otros ejemplos de cómo otros softwares ven el flujo de potencia. Todos son más o menos lo mismo, otros tienen hasta geolocalización y demás, pero tienen a estos algoritmos embebidos. Si les soy honesto, yo no he visto ningún software que tenga un algoritmo bien inspirado, o genético, o enjambre de partículas, ni siquiera IA. No he visto ninguno. Casi todos tienen solo métodos numéricos de los más convencionales. Pero nos vamos dando cuenta que las redes eléctricas ya no están siendo tan conservadoras como antes, tan sencillas de evaluar, porque cada vez depende del máximo solar, tenemos corrientes geomagnéticas que afectan a la red. Bueno, obviamente tenemos el uso de Big Data y de IA para toma de decisiones, y esas decisiones se toman por rapidísimo. Tenemos sistemas de almacenamiento de baterías y supercapacitores, que eso no existía antes, y ahora sí. Tenemos redes de área amplia, más introducción de electromovilidad, y la electromovilidad es pura carga, ¿sí? Y es una carga no controlada. De repente llega a las 8 de la noche y todos quieren, bueno, los que tienen carro quieren conectarlo y pues pueden producir una que otra oscilación de potencia. Cada vez tenemos más generación fuera de costa, o sea, eólica, algunas soluciones en electrónica de potencia y demás que hacen que mis sistemas ya no sean así, ya no sean tan sencillos, ¿sí? Hacen que mi sistema ya tenga fenómenos incluso un poco raros que eh, el algoritmo de Newton-Raphson y estos similares ya no ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo de Newton-Raphson de alguna forma me está evaluando algo en estado estable. Y muchas de estas cosas que están aquí, sobre todo esta de corrientes geomagnéticas o la electromovilidad, me producen eventos transitorios de milisegundos y nanosegundos, que en esos nanosegundos el voltaje se puede elevar casi hasta el doble o triple y me saca la red eléctrica. Entonces, no está todo ya hecho, ¿sí? Si se dan cuenta, muchas veces se nos va la energía, a mí también se me va, a todo el mundo. Entonces, quiere decir que la verdad es que todavía hay cosas muy abiertas, yo se lo digo, estoy adentro de este campo. Y bueno, pues ya finalmente, pues esta es la presentación, ¿verdad? Lo que yo les quería mostrar. Igual detenerme un poquito aquí en esto, como les decía, oportunidades. Pues sí, cada vez pues hay más, más cosas nuevas, extrañas en las redes eléctricas que hacen que mis métodos ya no funcionen, hacen que se necesiten mejores algoritmos o hace que se necesite una cosa que se llama cómputo paralelo. Estoy estudiando un poquito de eso apenas. Que se introduzcan, sí, de alguna forma técnicas de cómputo paralelo para poder emular lo que se llama el gemelo virtual, que es la red eléctrica hecha de alguna forma, hecha gráfico, computacionalmente, y aquí tenerla de alguna forma mucho más precisa, ¿sí? Más exacta y que no se pierda detalle de ningún fenómeno eléctrico. Porque esto no es todo, ¿eh? O sea, esto nada más les hablé de un fenómeno eléctrico, hay muchísimo. Entonces, cómputo paralelo, las pruebas hardware in the loop o software in the loop, el gemelo virtual, lo que yo les comentaba, y de alguna forma otros algoritmos que sean, ya sean métodos numéricos o de otra variante, que nos permita de alguna forma resolver estos problemas. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ya vamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, maestro Genaro. Tenemos tiempo para preguntas si alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala o de pronto en línea. Para los que no están familiarizados con la nomenclatura, líneas de potencia, ¿qué significa el ángulo de una carga? Ah, sí, perfecto. Vamos a ver, aquí tenemos esto. Sí, el ángulo de una carga. Bueno, vamos a verlo así. Con esto nosotros representamos una unidad generadora. Así puede ser, por ejemplo, Laguna Verde, ¿sí? Eh, Tenemos su interruptor y tenemos la subestación, que es la primera subestación a la que la energía de Laguna Verde llega, por así decirlo, ¿sí? Y tenemos toda la línea de transmisión aquí, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos como ángulo esto es una máquina rotatoria, son generadores, porque tienen inercia, ¿verdad? Y esto es una máquina rotatoria, ¿sí?
Entonces, existe de alguna forma aquí un desplazamiento entre el rotor es lo que rota, lo que está aquí, y el estator, que es otro devanado que está aquí inmóvil. Entonces, este devanado está inmóvil. Y el rotor tiene otro devanado, dependiendo de la máquina, pero este sí se mueve. Da giros, 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 giros. Entonces, de alguna forma existe un desfase, ¿sí? Entre estos dos campos electromagnéticos. El rotor tiene un campo electromagnético porque está haciendo de alguna forma, vamos a ponerlo así. El rotor tiene un campo electromagnético aquí y el estator también. Ambos tienen un campo electromagnético, ¿sí? ¿Por qué? Pues depende de su principio. Ya sea que esto lo mueva el agua, el viento, si esto tenga a lo mejor alguna conexión por aquí, lo que sea. Y siguiendo las leyes de Maxwell, hay campos electromagnéticos en el estator y en el rotor. Entonces, no giran al mismo tiempo de alguna forma, ¿sí? Existe de alguna forma un desfase y ese desfase se representa por delta, ¿verdad? Esta letra griega, ¿sí? Y entonces, cada uno de estas son subestaciones, ¿de acuerdo? Todas las subestaciones, sub. Todas estas subestaciones tienen de alguna forma una diferencia angular, tienen su propio ángulo, ¿sí? No es el mismo, o sea, el ángulo que tenemos aquí no es el mismo para todas estas. Y eso es, pues, de alguna forma bueno, porque si el ángulo de aquí, por ejemplo, el S1 es mayor que el S2, la potencia activa iría para acá. Y si usted tiene una carga aquí, pues sí podría energizar la carga. Entonces, son principios físicos, parece juego, sí. Pero si, por ejemplo, si aquí yo tuviera, por alguna razón, un ángulo que fuera mayor al S1, mi potencia iría para acá. Y entonces yo esta máquina la estoy motorizando y eso no puede ser porque es un motorzote grandísimo que me va a tirar toda la red eléctrica, ¿sí? Entonces sí, este ángulo de alguna forma depende de este desfase de movimiento que hay entre rotor y estator, porque de alguna forma el rotor gira, claro, depende de lo que lo mueva, y el estator está ahí quieto, ¿sí? Entonces si hay campos magnéticos, si hay de alguna forma un movimiento relativo de campo magnético, ¿verdad? O campo eléctrico, pues vamos a tener nosotros uno u otro, si se mueve el E o el B, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Entonces sí, este ángulo delta es uno de los 4 parámetros que a nosotros nos interesa evaluar en flujo de potencia. P, Q, delta y B, ¿sí? Gracias. Sí, con gusto. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿En línea hay alguien? Maestro Regalo, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por asistir. Los esperamos en la próxima sesión del seminario de Project.